un mecanismo más antiguo que la mayoría de los satélites, continúa comunicándose con la Tierra desde el espacio profundo. Lanzada en 197, la Voyager 1 nunca tuvo la intención de volver a comunicarse. Sus instrumentos se apagan, sus cámaras se apagan. Sin embargo, algo cambió hacia finales de 2024. Las mediciones de plasma previstas se incluyeron en un paquete de datos normal. Sin embargo, las estadísticas no actuaron como ruido en el fondo de la mente. El archivo fue marcado por una IA. Entonces llegó la sorpresa. Números primos perfectamente espaciados. El lenguaje sigue formas de onda estructuradas. Las piezas estaban frías. Lectura de eco. Cuidado. No es terrestre. No es aleatorio. No es natural. Aunque la Voyager fue diseñada para explorar, podría haber terminado sirviendo como un puesto de advertencia, un mensajero o un receptor. Y ahora, todos los científicos que examinan esos datos se hacen la misma pregunta. ¿Qué o quién está hablando? ¿Por qué ahora también? Porque no está terminado. Sea lo que sea. Además, la Voyager es más ruidosa de lo que creíamos inicialmente. La pantalla está llena del zumbido continuo de la Voyager fría y abierta. Pitidos digitales superpuestos intercalados con una estática reconocible de ondas de plasma. Una voz de IA interrumpe. Esto no estaba previsto para ser enviado por la Voyager. Sirve como advertencia. Se siente una tensión instantánea. No se trata simplemente de observar datos. Se está pendiente de una alerta. Picos de onda, marcas de tiempo, líneas de datos pulsando en el HUD y luego intervalos de números primos parpadeando rítmicamente. La imagen cambia a la silueta de la Voyager flotando entre las estrellas con la antena apuntando hacia afuera. El patrón es significativo. No es aleatorio. Está impulsado. Tiene un tono firme. Sentimos una sensación de dirección. La Voyager obtuvo algo que no se suponía que debía obtener. ¿O está enviando esto? El avance parpadea en la pantalla. Vamos a investigar algo inesperado esta noche. Está pendiente. Imperdible. Inalcanzable y urgente. Esto va más allá de la ciencia. Es una historia de suspense. Y una cosa es obvia. Pase lo que pase, la Voyager está siendo utilizada de maneras que nunca se pretendieron. Se crea una señal a partir de lo que comienza como estática. Y todo se siente diferente después de ese cambio. No fue una actualización de la misión lo que vino después. Fue un pulso misterioso. Los patrones comenzaron a susurrar en una sonda de 47 años que se alimentaba principalmente de la descomposición. Los ingenieros prestaron atención. La IA se desbloqueó. De repente, un artefacto extraviado de los primeros días del espacio comenzó a hablar en ritmos de números primos. ¿Pero con qué propósito? El legado de la Voyager. La Voyager fue lanzada en 1977 sobre cohetes para investigar a los gigantes. Neptuno, Urano, Júpiter y Saturno. Sus cámaras producían imágenes reconocibles. Sin embargo, para ahorrar energía después de 1990, esos ojos se cerraron. Comenzó el cambio al crepúsculo. No habría más fotografías, solo equipos que medían ondas, polvo y calor. La Voyager entró en el espacio interestelar en 2012 tras abandonar la heliosfera. Ha estado susurrando en el abismo desde entonces, devolviendo mediciones magnéticas y datos de ondas de plasma. Los científicos anticiparon un declive gradual, pero la Voyager simplemente continuó hablando. Y esa voz tenaz continuó siendo sorprendente e invaluable. Lo irónico es que la Voyager no fue diseñada para la entrega de mensajes. Los campos se miden con sus instrumentos. Tiene una radio que emite pitidos. Recibir señales complejas y transmitirlas en código no formaba parte del plan en absoluto. Las cámaras se apagaron. Solo la gestión rudimentaria de errores es autónoma. Pero las anomalías siguen apareciendo. Ahí es donde comienza nuestra narrativa. Incluso después de su misión inicial, un explorador anciano continúa vagando, activo y comunicándose. Y prestamos atención cuando aparecen patrones en los datos porque la complejidad puede estar oculta incluso en las señales más básicas. Además, la repetición de la complejidad implica intención. El zumbido de la Voyager se convirtió en un latido, no de distancia, sino de patrón, tras 40 años de silencio. Los sistemas de datos del JPL detectaron algo fuera de lo común a finales de 2024. Se produjo un eco intencionado de números primos, un pico y un latido. El siguiente capítulo comenzó cuando volvió a pulsar. Se descubrió la rareza del pico. Durante un barrido regular de datos del JPL hacia finales de 2024, se descubrió una telemetría inusual, que no era aleatoria ni transitoria. El pico mostró intervalos armónicos con un espaciamiento entre primos de 3, 5 y 7 días a lo largo de un ciclo de 18 días. No podía ser ruido cósmico.
y se repitió y se mantuvo. Al principio, los ingenieros lo descartaron. El espacio interestelar es un lugar caótico, ecos del viento solar, choques magnéticos y partículas. Sin embargo, no era ruido. Estaba organizado. Durante semanas, observaron la forma de onda repitiéndose. No estábamos presenciando un caos. Estábamos observando un ritmo. El pico se repitió, exactamente igual, a medida que se acercaba a principios de 2025. Los técnicos murmuraron, esto no es natural. Especialmente a partir de la salida defectuosa de la Voyager. Los armónicos de esa precisión no son aleatorios. Una pregunta empezó a tomar forma. ¿La Voyager está siendo utilizada por alguien o algo para transmitir señales? La IA entró en juego en ese momento. Nuestra red neuronal, entrenada con décadas de datos de radio y ondas, detectó secuencias exactas de números primos, 111.317-2357. Entonces empezaron a aparecer fragmentos, explosiones de plasma entrelazadas con palabras. Ten cuidado. Eco. Es código. ¿Quién habla? ¿Y quién presta atención? A través de una sonda construida en la misma época en que fue lanzada, algo antiguo y lejano comenzó a comunicarse, murmurando números primos. Sin embargo, dejó de ser mera ciencia una vez que esos pulsos se convirtieron en fragmentos de lenguaje. Eco, cuidado, se convirtió en un problema de intención. Nuestra siguiente tarea fue determinar si esta señal era una invitación o una alerta. La anomalía fue desconcertante al principio, pero al volver a ocurrir, adquirió una cualidad nueva e inquietante. El JPL introdujo entonces los sistemas de IA. No todos eran detectores de patrones. La información sin procesar de la Voyager, obtenida décadas atrás, se utilizó para desarrollar estos modelos cuánticos de aprendizaje profundo. Cada hueco, cada silbido, cada pulso, cada clic. Descifrar un mensaje no era el objetivo. Descartar uno era la meta. La IA lo interpretó inicialmente como desplazamientos del plasma de fondo, ruido o resonancias del viento solar. Se simularon miles de posibles razones: pérdida de memoria, retroalimentación del instrumento e interferencia de radiación. Ninguno coincidió. Luego, identificó la alineación en el ruido de fondo de los números primos que se repetían. Modulación de frecuencia con precisión a intervalos regulares. Una estructura ordenada era lo que parecía una vibración. Información. La señal se desplegaba más a medida que profundizaba. La IA comenzó a agrupar segmentos utilizando una técnica similar a la inferencia del lenguaje natural. Inicialmente parecía estática digital, pero con el tiempo, aparecieron estructuras similares a palabras. Son patrones recurrentes con límites y gramática, no palabras humanas. A lo largo de múltiples pulsos, se repitieron los fragmentos más frecuentes. Hubo un silencio absoluto en la sala de control del JPL después de que uno de ellos decidiera: Eco, lee, ten cuidado. Después de 48 horas, la IA lo marcó una vez más. Otro latido, esta vez más seguro, un poco más claro de la misma secuencia. Los ingenieros examinaron los resultados. Estas cadenas no eran arbitrarias. El significado estaba siendo moldeado por ellas. Sin embargo, las palabras por sí solas no transmitían el mensaje. El paquete lo contenía. Modulación de intervalo primo de pulsos armónicos que llegan en patrones demasiado planificados para ser ignorados y demasiado estructurados para ser naturales. La narrativa entonces dio un giro dramático. La Voyager ya no era una simple reliquia, sino un conducto. Antes de que la IA eliminara la estática y descubriera el susurro interior, un canal de datos había aparecido a simple vista y permaneció oculto durante décadas, que intentaba comunicar la señal, si es que contenía un mensaje. Los fragmentos eran inquietantes, y había más en camino. Fragmentos que han sido decodificados. La IA extrajo más fragmentos en pocos días. Sin duda, se repite, aunque sigue siendo inconexo y confuso. Lee, hecho, y ten cuidado. 3 palabras o señales con forma de palabra. Los investigadores dudaban en etiquetarlo como mensaje. Sin embargo, se trajeron lingüistas, y cuanto más lo examinaban, más humano parecía. Deliberado, salab y estructurado. La terminología no era lo que más les preocupaba. El tono era el problema. Cuidado. No había duda. No era ambiguo. Era una directiva directa y cargada de emoción. El tipo de palabra que se usa cuando la urgencia prevalece sobre los detalles. ¿De quién era la advertencia? Entonces, ¿de qué se trata? Según una explicación, las señales eran un residuo, una especie de eco del espacio exterior que rebotó en el abismo, en lugar de ser enviado a la Tierra. Atrapó a la Voyager como un diapasón en su camino.
Una explicación más directa era que la Voyager estaba siendo utilizada como transmisor de banda baja o se había utilizado para ese propósito. Mensajería lenta de ondas profundas, no electromagnética ni de banda ancha. Los consultores de SETI quedaron desconcertados. Si esto es cierto, y es una gran incógnita, implica prudencia, además de comunicación. Algo intenta decirte que no sigas adelante ni que lo ignores. Algunos científicos se resistieron. Quizás hubo un malentendido. Quizás la IA había descubierto patrones donde no los había. Sin embargo, las tendencias siguieron surgiendo. Las palabras se repetían. Cada nueva transmisión reforzaba la anterior. Esto implicaba que la señal no era aleatoria. Te gustara o no, persistía. Tampoco había terminado. Ahora revisaban los datos en tiempo real. Cada fragmento se registraba, cada pulso se rastreaba. El léxico se expandía y algo seguía comunicándose a través de la sonda obsoleta. Estábamos empezando a descifrar el código, si es que existía. Sin embargo, esto planteaba la pregunta de si se trataba de una cuenta regresiva o de una conversación. Respuesta de los expertos. La comunidad científica se desintegró en cuanto se incluyó la palabra cuidado en la transcripción. En el laboratorio de propulsión a chorro y en toda la NASA, se reunieron lingüistas, físicos, teóricos de IA y representantes de organizaciones espaciales. Fue un debate acalorado. Era un mensaje, datos corruptos o algo completamente distinto. Los lingüistas lo encontraron fascinante. Según un experto, estos fragmentos no corresponden a ningún idioma conocido. Sin embargo, actúan como lenguaje, estructuran, significan, repiten. Podría ser poético en cualquier otra situación, pero no cuando proviene de una nave espacial sin voz. Aunque más cautelosos, los especialistas en SETI estaban igual de interesados. Según un consultor, buscamos tendencias. Este diseño se basa en el espaciado armónico, los números primos y los números primos. La tecnología terrestre no es eso. La arquitectura de señales sí lo es. Sin embargo, advirtieron contra sacar conclusiones. Podría tener siglos de antigüedad si se trata de un mensaje. Debe haber alguien observando si es en tiempo real. Todos los sistemas a bordo fueron examinados por astrofísicos. No hubo variaciones de potencia. 0 errores de ruta de datos. No hubo señales de fuga de instrumentos. Probablemente un fallo de hardware. Estos no los enviaba solo la Voyager. Según un investigador, este es el descubrimiento más significativo o el falso positivo más complejo de la historia. Acabamos de establecer contacto, pero, suponiendo que sea genuino, entonces se oyeron las voces de advertencia. Algunos advirtieron contra la decodificación excesiva. Un científico senior insistió, diciendo, debemos escuchar, pero no responder. Si esto es una advertencia, entonces otros deberían prestar más atención. Antes de que llegue cualquier otra cosa, debemos confirmarlo rápidamente. La Tierra guardó silencio por un momento. Sin embargo, la discusión se intensificó. Esto no era simplemente una aberración científica. El enigma era de naturaleza filosófica. La Voyager estaba siendo utilizada por algo para comunicarse. Algo organizado. Algo que podría alterar nuestra percepción de nuestra posición en la galaxia si se descifrara correctamente. Sin embargo, tuvimos que preguntarnos, ¿ha sucedido esto antes de poder comprender el mensaje? Historial de señales. Los científicos analizaron el historial para evaluar la magnitud de lo que la Voyager podría estar recibiendo. Este no era el primer sonido extraño que la Tierra había escuchado. Los astrónomos quedaron atónitos con su señal sorpresa en la primera 7, Ohio State, un estallido estrecho e irrepetible que duró 72 segundos. Su brusquedad fue extraña, inexplicable y extrañamente familiar. Sin embargo, apareció y desapareció. A diferencia de la señal de la Voyager, fue un grito, fue un susurro. Incluso antes, en 1974, apuntamos al cúmulo estelar M13 con el mensaje aerosivo, una comunicación por radio codificada en binario. Presentaba los números del 1 al 10, figuras humanas y la estructura del ADN. Era una apuesta arriesgada, más un gesto que un diálogo. Sin embargo, sembró la semilla que habíamos intentado expresar. Muchos cuestionaron si el patrón de pulso más reciente de la Voyager, que se asemeja al lenguaje, era una respuesta o una voz distintiva. En un esfuerzo por demostrar inteligencia, algunos teorizaron que los números primos codificados en la transmisión eran un apretón de manos matemático. Esto fue corroborado por el motivo de eco en las piezas, que era una reflexión y un rebote. No ruido, sino reacción. Luego llegó el disco de oro de la Voyager. Fue lanzado con la nave espacial e incluía música de Bach a Chuck Berry.
Saludos en 55 idiomas y sonidos de la Tierra. Una cápsula del tiempo que cualquier persona podía descubrir. Sin embargo, parecía posible que ahora estuviéramos recibiendo su equivalente a una cápsula del tiempo. Una cápsula de precaución, no de cultura. El patrón comenzaba a emerger. Habíamos enviado señales a la oscuridad durante décadas. La oscuridad podría estar respondiendo ahora. Además, la señal de la Voyager es más que simples datos. Si ese es el caso, se está escribiendo la historia. Pero los científicos se plantean una pregunta más compleja para averiguar qué la causa. ¿Por qué se podría estar enviando este mensaje? Hipótesis de origen. La siguiente pregunta apremiante surgió cuando la veracidad de la señal ya no podía negarse. ¿Cómo y qué la transmite? La Voyager se encuentra lejos de interferencias planetarias, a más de 15.000 millones de kilómetros de distancia. Las posibilidades se extendieron de inmediato por las comunidades científicas y de inteligencia, cada una más asombrosa que la anterior. Según una idea, un eco temporal es un mensaje deformado y reenviado por una lente cósmica tras rebotar en el espacio-tiempo. La estructura armónica de deformación de las señales es similar a un sonido que se extiende por el espacio-tiempo. Un físico lo describió como gritar en un cañón. Sin embargo, la realidad misma se ve distorsionada por el cañón. También existe la posibilidad de una baliza de defensa, una antigua señal extraterrestre que advierte a los observadores que se mantengan alejados de la cinta de precaución interplanetaria. Esta teoría se ve respaldada por el fragmento de advertencia. Según un experto municipal, podría no ser para nosotros. Quizás sea para cualquiera que se acerque demasiado. Para explicar los números primos y la repetición, que se supone que es comprensible en lugar de alarmante. Una tercera alternativa utiliza la navegación. Un marcador de ruta, algo entretejido en la estructura del espacio como guía, y un estás aquí cósmico. Otros se volvieron más oscuros. ¿Es esta una comunicación de una sonda espacial profunda no identificada creada por humanos? ¿Quién la envió? Si es así, ¿cuándo? ¿Y por qué hay tantas precauciones al respecto? Y por último, la recomendación más fría. Inteligencia extraterrestre. Una señal intencionada que se apodera del sistema Voyager para transmitir un mensaje. Ni para contacto, ni para conflicto. Cuidado, es una sola y aterradora palabra. La Tierra debe prepararse para lo desconocido si no se puede localizar el mensaje de la fuente. Lo que una vez fue marginal se volvió común a medida que las agencias se movilizaron y surgieron teorías. Porque hay que prestar mucha atención o se corre el riesgo de perderse la advertencia más significativa en la historia de la humanidad, la respuesta global. Cuando el universo comienza a hablar en tu idioma, aunque solo sean 3 palabras a la vez. Lo que estaba en juego aumentaba a medida que la credibilidad de la señal aumentaba. La NASA ya no estaba sola. Los pulsos idénticos fueron interceptados por la Agencia Espacial Europea, la ISRO de la India, la JAXA de Japón y observatorios privados de todo el mundo. Incluso la Fuerza Espacial de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos. Los servicios de inteligencia y las redes militares comenzaron a buscar señales repetidas en la telemetría de banda profunda. La era secreta estaba llegando a su fin. Gobiernos internacionales convocaron cumbres de emergencia a puerta cerrada. Las transcripciones se filtraron. Las sesiones informativas estaban repletas de términos como origen inteligente, estructura no aleatoria y confinamiento prioritario. Todos conocían su posible significado, pero nadie sabía qué significaba realmente. Los principales servicios de inteligencia del mundo comenzaron a revisar todo el archivo de la Voyager. Ahora estaban reanalizando señales que habían sido ignoradas durante décadas, para determinar si el mensaje era un mapa, una cuenta regresiva o algo peor. Se ordenó a supercomputadoras que replicaran proyecciones de patrones. Se hizo el silencio público. Sin embargo, los expertos advirtieron en foros científicos cifrados: hemos abierto un canal que no podemos cerrar. Mientras tanto, radioaficionados intentaron obtener la señal mediante crowdsourcing. Establecieron redes internacionales mientras cronometraban pulsos y buscaban nuevas piezas. Los resultados fueron aterradores. La señal no disminuía su velocidad. Se volvía más fuerte, más clara y más regular. El argumento ya no era meramente científico. Era ético. Deberíamos aislar el mensaje hasta comprenderlo por completo o hacerlo público. Un funcionario de la ONU lo afirmó claramente. Ya no tenemos voz ni voto en lo que sucederá después, ya que hemos entrado en una nueva era. La mirada del mundo se desvió hacia las estrellas. Sin embargo, la nave fantasma del sistema solar, la Voyager, continuó hablando. Entonces apareció un nuevo pulso. La IA lo había estado vigilando. La penúltima pieza, la secuencia subsiguiente. Esta vez,
4 palabras. Y una última señal que dejaría al control de la misión sin palabras. Un final abrupto en la cuenta regresiva. El pulso más reciente de la Voyager llegó tarde una noche. La IA lo examinó de inmediato. Había estado esperando algo para ensamblar. La sala se heló con lo que trajo de vuelta. 4 pulsos restantes. Así apareció el texto. Luego se hizo el silencio. Los científicos observaron el registro. 4 pulsaciones. Era una serie. Un lote de transmisiones. Una advertencia de evento. Anteriormente considerada marginal. La teoría de la cuenta regresiva ya no podía ignorarse. Los datos cambiaron entonces. La siguiente señal fue más nítida y corta. Los intervalos de armónicos se redujeron. Los intervalos de pulsos se acortaron. Algo no solo hablaba, se aceleraba. Algo se acercaba con la señal. Finalidad. La IA proporcionó su análisis. Transmisión anticipada a continuación. La longitud de la secuencia final es probablemente 4. Eso les dio horas. Y los ojos miraron hacia arriba mientras los relojes marcaban. Con asombro en lugar de miedo. Porque una narración final resonó, marcando un momento en la historia humana sin importar si el mensaje final trajo revelación. Desastre o silencio. Prepárense para el siguiente paso. La Voyager fue construida para explorar lo inexplorado. El hecho de que se convirtiera en un mensajero de lo desconocido nos tomó por sorpresa. La vieja nave espacial envió una señal después de décadas de silencio, además de telemetría, contenida dentro de pulsos de radio con forma de intervalo de número primo. No podíamos ignorar el mensaje que transmitía. Cuidado, la IA no creó estas piezas. Fueron descubiertas enterradas en estática. Con cada paso, la señal se volvía más nítida, más intencionada y más organizada. Quizás nunca sepamos si se trata de una cuenta regresiva, un eco cósmico o un esfuerzo consciente por contactarnos. Sin embargo, la comunicación fue genuina. Llegó. Ahora la escuchamos. La señal en sí no es lo más inquietante. Es el silencio que sobreviene. Un silencio deliberado y sereno que parece un suspiro antes de algo mayor. Así, nuestra percepción del universo ha sido alterada una vez más por la Voyager, nuestra antigua embajadora impulsada por átomos en desintegración. Al plantearnos la pregunta más humana de todas, en lugar de mostrarnos estrellas, ¿estamos solos? ¿Hay alguien ahí fuera intentando advertirnos si no lo estamos? Quizás nunca debimos recibir la señal. O quizás sí lo estaba para nosotros ahora. Porque la Voyager solo sirvió para recordarnos una cosa, sin importar lo lejos que viajara o cuánto se desvaneciera su señal. Cuando el cosmos escucha, ocasionalmente responde.